Existe una escala musical muy extraña, que atenta contra la concepción normal de una escala. Verás, una escala normalmente tiene dos tipos de intervalos, tonos y semitonos. Si imaginamos que una escala es como una escalera, lo que quiero decir es que las distancias entre un escalón y el siguiente pueden ser un tono o la mitad de esto, un semitono. Esta, por ejemplo, sería la escalera de la famosa escala mayor. Y asimismo, las escalas musicales principales alternan entre tonos y semitonos. Lo primero que pienso al ver esto es ¡qué escalera más fea! Debe ser súper incómodo caminar por ella. ¿Acaso no sería perfecto si hubiese una escala que tuviera siempre la misma distancia entre una nota y la siguiente? Bueno, esto es posible, y su nombre es escala hexáfona por tonos enteros. A pesar de que se ve como una escalera ordenada, musicalmente es muy inestable. Aquí es cuando nos damos cuenta de que es la alternancia entre tonos y semitonos la que le da sentido a la música, porque esta escala no parecerá llevarte a ningún lado realmente, no hay nota de reposo. Esta escala tiene varias curiosidades que mencionaré rápidamente por si alguien quisiera conocerlas. El único tipo de acordes de tríada que pueden formarse son acordes aumentados, que de por sí ya suenan muy inestables. Cada nota dentro de la escala tiene un tritono que también está dentro de la escala. Solo existen dos versiones de esta escala. Si partimos desde Do, resultan estas notas. Luego, si partimos desde Do sostenido, dan estas, que son exactamente las que no usamos en la versión anterior. Ahora, si partimos desde Re, las notas resultantes son las mismas que cuando partimos desde Do. Por eso se dice que existen solo dos escalas por tonos enteros. Pero no quiero llamarlas escala de Do o de Do sostenido, así que en este video les diré tipo 1 y tipo 2. Lo primero que pensé cuando la conocí y me puse a probarla en el piano fue: esta escala no tiene ningún sentido. Lo intenté y no logré inventar ninguna melodía que sonara bonita o al menos coherente con esta escala. Tampoco conocía ninguna canción o ningún repertorio que la usara, así que llegué a pensar que era una escala únicamente teórica. Pero con el pasar de los años han ido apareciendo algunos ejemplos en mi vida y casi todos en videojuegos, obviamente. Así que echemos un vistazo a cómo usan esta escala y en qué momentos deciden usarla. El primer ejemplo que vamos a ver viene de Donkey Kong 64 y es bastante curioso. En el laboratorio de Cranky podías hacer que cada uno de los personajes bebiera una poción mágica que les otorgaba una nueva habilidad para el juego. Mientras un mono se bebía la poción, sonaba esto. Efectivamente suena como a algo mágico, pero no a magia de tipo... sino que suena a magia misteriosa, perturbadora, como si algo muy extraño estuviese pasando. La composición está armada de una manera muy particular. Hay tres instrumentos que tocan exclusivamente notas de la escala hexáfona, tipo 1. En el registro grave suena una marimba que va rápidamente tocando la escala de manera ascendente y descendente. También suenan unas flautas más agudas tocando la escala de manera ascendente y descendente. Y más despacio suena una especie de metalófono que toca notas que parecieran ser más al azar, aunque siempre dentro de la escala. Es muy curioso cómo está armada la polirritmia de la composición. No me detendré a hablar sobre eso, pero por aquí dejaré mucho texto, por si alguien quisiera ponerse a leer. Antes de cambiar de consola, les quiero mostrar este otro ejemplo del clásico The Legend of Zelda Ocarina of Time. Tras conseguir la espada maestra, el espíritu de Link se queda dormido durante 7 años. Y lo despiertan en esta escena. Todo se siente muy onírico y sobrenatural. La música utiliza justamente la escala hexáfona, la misma del ejemplo anterior. Oímos este ostinato hecho con una técnica que algunos llaman octavas quebradas. Y encima suena una melodía que también está en la escala.
Siento que queda muy bien porque el señor este nos dice todas esas noticias de que ahora tengo 17 años, que Ganondorf consiguió no sé qué y ahora parece que le va muy bien en la vida. Más encima todo en este lugar medio psicodélico y uno queda como... Y creo que la música complementa muy bien ese sentimiento de ¿pero qué recorcholis está pasando aquí? El siguiente ejemplo que vamos a ver es de un juego que me marcó cuando era pequeño y de hecho es el primer ejemplo de esta escala que encontré. Se trata de Mario y Luigi Superstar Saga. En determinado momento de la historia debías adentrarte en un bosque bastante peculiar. Las criaturas que habían ahí eran raras. No era exactamente tétrico, pero sí había algo ahí en los colores y en las criaturas que daba una sensación excéntrica. La música del bosque sonaba así. En este ejemplo usamos la escala tipo 2 y es bastante curioso lo que pasa. Aquí ya no parece como si tiráramos notas de la escala al azar, sino que se siente que hay un acompañamiento hecho con acordes. En búsqueda de los acordes trato de oír lo que hace la marimba y pareciera que alterna entre un sol aumentado, un si aumentado y un re sostenido aumentado. Sé que decir re sostenido aumentado le va a sonar polémico a mucha gente, así que ahí nos agarramos a combos en los comentarios. Aquí la compositora está aprovechando otra curiosidad de la escala y de los acordes aumentados en general, que no lo mencioné al principio, así que lo explicaré ahora. Miren, si toco un sol aumentado me resultan estas notas. Luego, si armo un si aumentado, resultan estas, que son exactamente las mismas que antes. Y ya se imaginan el resto de la historia. Con lo que dije al principio del video, podríamos pensar que se pueden armar 6 acordes aumentados desde la escala por tonos enteros. Pero la verdad es que este es el primero, este es el segundo, este es igual al primero, este es igual al segundo, este es igual al primero y este es igual al segundo. O sea que en realidad solo hay 2 acordes posibles en esta escala. Si alterno entre estos, no se siente como que estoy cambiando de armonía. Y eso es lo que ocurre en este tema. Y para rematar, además hay un sol sonando constantemente en el registro grave. Así que podríamos decir que todos los acordes son sol aumentado. El único momento en que se siente un cambio de armonía es aquí. Es el único momento donde ese bajo constante cambia desde sol a la. Y ahora la marimba también cambia a otro acorde posible. Y aquí sí que se siente como un cambio de armonía. De hecho se siente bastante wow. Después de que sonó el mismo acorde por 20 compases, esto se siente como un gran contraste. Gracias a la escala por tonos enteros, la música se siente irreal, inestable. No es tan amigable de escuchar como otras melodías del juego. Creo que la compositora, Yoko Shimomura, hizo un total acierto optando por esta escala para este escenario. Nuestro siguiente ejemplo viene del juego Ori and the Blind Forest, específicamente en la zona del bosque nublado, o Misty Woods, que suena así. Esta composición es brutal, atraviesa muchas texturas y matices diferentes, siempre utilizando esta escala. Podría hacer todo un video hablando solo sobre este tema. Afortunadamente, el compositor Gareth Coker habló en una entrevista sobre esto. Sus palabras para referirse al track de Misty Woods fueron: aquí uso la escala por tonos enteros. La característica distintiva de la escala por tonos enteros es que es imposible resolver la armonía, por lo que se siente como si no tuviera fin. Dado que deberías estar perdido en el bosque nublado, este parecía el recurso compositivo más apropiado para usar. A lo largo de la pieza se utiliza siempre el mismo tipo de acordes, que ahora ya no es la típica tríada aumentada que vimos en el ejemplo anterior, sino que es otro tipo de acordes que se forma desde una fundamental, luego un salto de trítono y luego una tercera mayor. Podríamos tratar de ponerle un nombre a ese acorde, pero creo que no es necesario entrar en ese debate ahora. Pongan atención a la parte final, donde suenan 3 instrumentos de viento que paralelamente hacen una melodía utilizando este acorde extraño. Creo que el compositor consiguió completamente esa idea de que no tiene fin. O sea, cuando llega el acorde final, ni siquiera me causa la sensación de Ah, sí, la tónica, el acorde de tónica, el acorde que se siente como el fin de la canción, claro, la tónica. podría haber terminado con el acorde anterior o con el anterior y la sensación que dejaría sería exactamente la misma para mí.
Esta es la gracia de la escala hexáfona por tonos enteros. No hay notas que se sientan como un reposo, todas causan una sensación idéntica. No existe una jerarquía, como sí la existe en la música convencional. No hay acordes de tónica, acordes de dominante, no hay funciones armónicas. La escala no funciona, al menos para el sistema tonal tradicional. Por eso es tan difícil componer música para esta escala, y al hacerlo suena así de extraño. Y finalmente le echaremos un vistazo a los juegos de Pokémon, o Pokémon. En cualquiera en el que entremos al Monte Moon suena esto. Se siente la vibra de la escala, pero la verdad es que no la sigue al 100%, y vamos a ver lo que ocurre. A modo de arpegio, queda claro que el acorde de base es un Si aumentado, que es lo mismo que Re sostenido, y la melodía suena encima utilizando la escala tipo 2. Aunque la verdad es que se escapa en esta nota. Aquí hubo un intervalo de semitono, así que podríamos negar que se trate de la escala hexáfona por tonos enteros y en su lugar buscar una etiqueta más adecuada. Pero en fin, obviando ese La sostenido que podría no estar, lo interesante ocurre después, cuando toda la música se transpone una cuarta justa más arriba. Ahora el acorde es Mi aumentado y la melodía suena con la escala tipo 1. Es como si, muy entre comillas, moduláramos de un tipo de hexáfona por tonos al otro tipo. Bueno, esos son los ejemplos que analizaremos en detalle hoy, pero de seguro que existen más. Quizás a lo largo de este video te has ido acordando de algún track en específico que crees que suena más o menos como esto, déjalo en los comentarios. De hecho, también es común que la escala se utilice en un momento determinado de una composición, durante un par de compases o algún pasaje en específico, o incluso solo el efecto de subir y bajar rápidamente en esa escala. Aquí hay unos cuantos ejemplos que utilizan la escala para un momento preciso. Antes de cerrar, quiero decir unas últimas cosas sobre esta escala. Lo primero es que la cuestión de cómo escribirla en partitura siempre es un tema de conflicto. Está el problema de la enarmonía, el hecho de que el pentagrama esté pensado para 7 y no para 6 sonidos por octava, y que siempre tendrás que escribir un salto de tercera disminuida en algún lado. Hay quienes la escriben con sostenidos, con bemoles o incluso mezclando ambos. También está el dilema de si ponerle armadura o no, porque no existe ninguna armadura convencional que contenga solo las alteraciones que necesitamos. Pero si nos ponemos experimentales, la verdad es que sí podríamos inventar una, y quizás hay gente que preferirá hacer eso. Lo segundo que quiero decir es que se ha teorizado muy poco sobre esta escala. Sí ha sido mencionada y analizada por algunos importantes teóricos del siglo XX como Oliver Messiaen o Walter Piston. Y en YouTube hay muchos videos que la enseñan también. Pero siento que no hay casi nada de material que vaya más allá de mostrar la estructura, decir que Debussy la usaba mucho, decir que suena onírico y que hoy en día se usa mucho en el cine. Creo que no he visto gente que entre a analizar a fondo una composición creada con esta escala. Por eso crear este video fue un gran desafío para mí. Además de que no existía ningún tipo de recopilación de casos de la escala por tonos enteros en videojuegos. Pero sin duda aprendí bastante y ojalá que ustedes también. Así que dale like a este video. Y suscríbete para seguir aprendiendo sobre la música de videojuegos. Sígueme en mis redes sociales, que ahora son más que la concha. Y aprovecho de mandarle un saludo a la gente que me estuvo mirando jugar estos juegos en mi nueva cuenta de Twitch. ¿Ese acorde?